invitar que pase hasta este lugar a mi hermana Padre. Ella nos va a ministrar, que el Señor sea con su vida, con esta joven, Amén. y pueda estar predicando la palabra del Señor. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Clamar para que nuestra hermana sea respaldada Amén. a través del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. La palabra de hoy se va a encontrar en Jeremías, capítulo 20, del versículo 14 en adelante. Y vamos a dar lectura a su palabra. Lleva por título Lamento de Jeremías. El versículo 4 en adelante dice así: Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: Hijo de varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre no hubiera sido en mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Dios bendiga la lectura de su palabra y por ella le invito a glorificar al Señor. Aquí en este mensaje podemos ver que Jeremías estaba lamentando el día en que nació. Pero antes de hablar del mensaje, me gustaría hablarles de quién era Jeremías. Dice su palabra que Jeremías fue uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y dice que fue sacerdote del hijo Hilcías. Y dice que Jeremías era originario de Anatot. Y yo buscaba qué significaba su ciudad. Y la ciudad de Jeremías tiene un lindo significado porque significa respuesta a las oraciones. Y la ciudad de Anatot se caracterizaba por algo muy bonito, que decían que primero que estaba ubicado y descendía de la tribu de Benjamín, y lo segundo es que albergaba una comunidad de sacerdotes levitas. O sea, era importante porque los levitas en su tiempo eran los encargados del templo. Y dice que de acá era la descendencia de Jeremías. Y Jeremías no solo fue conocido por ser uno de los profetas mayores, sino que dice que también Jeremías tenía un apodo. Y dice que a Jeremías lo apodaban el profeta llorón. Y la palabra nos habla de que Jeremías fue llamado desde su juventud. Así, tal como somos cualquiera de los jóvenes hoy día, dice que Jeremías fue llamado alrededor de los 17 años. Y dice que fue llamado no de una linda forma, sino que la palabra de Dios nos dice que Jeremías fue llamado para advertir al pueblo de Judá. Y dice que Jeremías ejerció su ministerio durante 40 años. Y le tocó ver algo muy duro, le tocó ver algo muy difícil que no todos los profetas de la Biblia lo vieron, sino que dice que a Jeremías le tocó presenciar la caída del pueblo de Dios en manos del rey Nabucodonosor. Y la palabra de Dios dice que Dios llama a Jeremías, y esto lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 5, donde nos dice lo siguiente: Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, aquí Dios le dice que primero le habla a Jeremías y le habla de algo importante, de algo que hoy el mundo le está quitando a los jóvenes. Y no solo a los jóvenes, sino que le está quitando a todos los que son hijos de Dios. Dice que Dios primero le habla de su identidad a Jeremías. Dios primero le dice quién es Jeremías y le empieza diciendo: ¿sabes qué, Jeremías? Yo te elegí. Yo te hice mi hijo, y lo más importante, yo te santifiqué y te aparté. O sea, Dios inmediatamente le dice a Jeremías que él no va a ser como los demás jóvenes. Dice que él lo apartó. O sea, porque Dios es celoso con sus hijos. Y dice que Dios aparta a Jeremías, y Dios no comienza inmediatamente con Jeremías dándole orden. No dice: ¿sabes qué, Jeremías? Vas a ir a hacer esto, vas a ir a hacer esto otro. Dice que Dios comienza diciéndole quién es él. Y esto me llevaba a meditar y a decir cuán importante es cuando Dios nos dice a nosotros quiénes somos. No cuando los demás dicen quiénes somos nosotros.
Porque a lo mejor muchas veces va a haber un hermano que va a decir, oh, ¿sabes qué? El joven que llegó no es muy bueno. Señor. ¿Sabes qué? La hermana que llegó habla muy mal de ella. Señor. Pero a mí me llamaba a meditar y decía, ¿qué importa lo que digan los demás de uno? Señor. Cuando Dios, desde que antes que naciésemos, Él ya nos había dado una dignidad. Y a lo mejor muchas veces a otras personas podemos parecer un accidente. Hoy sabes que tú no estabas planificado nacer, eres un accidente. Señor. Y ante Dios no existen accidentes, Dios no hay casualidades, sino que en Dios hay propósito. Y eso es algo de lo que se estaba hablando desde el retiro que tuvimos con los jóvenes, que todos tenemos un propósito. Por eso nos encontramos hoy aquí. Y el plan de Dios con nosotros comienza mucho antes de que nosotros siquiera respiráramos en este mundo. Antes de que quizás nuestros padres pensaran nuestro nombre, Dios ya nos conocía. Dios ya sabíamos que nosotros íbamos a pisar este mundo. Y hay algo importante que Jeremías le entrega a Dios. Y dice que Jeremías le entrega su juventud. Y yo decía, ¿qué es entregar la juventud a Dios? Porque hay muchos hermanos que dicen, a mí me hubiese gustado entregarte mi juventud a Dios, pero no lo pude hacer. Y yo decía, ¿qué es entregarle la juventud a Dios? Y decía que entregarle la juventud a Dios es vivir con propósito. Dice que aprovechando la vitalidad para obrar, pero para obrar para bien. Sirviendo a otros y guiándonos por los principios de amor y fe. Y yo decía que importante es que nosotros disfrutemos esta etapa. Cuando tenemos todas las fuerzas, cuando tenemos todas las ganas de servir a Dios, qué importante es entregarle nuestra juventud ahora. Incluso Timoteo en su mensaje nos dice a los jóvenes, ninguno tenga en poco su juventud, sino que seamos ejemplo. Entonces si alguno de hoy de los jóvenes no se encuentra capaz de hacer las cosas, Timoteo nos dice que no tengamos en poco nuestra juventud. Jehová Dios apartó a Jeremías y él no tuvo en poco su juventud. Y la vocación de Jeremías nace desde el desorden, nace desde el dolor y de la urgencia. A lo mejor nuestra vocación como jóvenes no ha nacido como la de Jeremías. A lo mejor a nosotros nos ha tocado vivir una buena juventud. Hemos crecido en bien, pero este no fue el caso de Jeremías. Dice que Jeremías creció en una ciudad donde idolatraba a muchos dioses. Donde el orgullo estaba en las personas y no dejaban entrar a Dios en sus corazones. Pero muchas veces en el caos, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y dice que Dios no le pide certeza a Jeremías y no le dice que haga las cosas por obligación, sino que Dios le pide una sola cosa a Jeremías y es disponibilidad. Y eso es lo que hoy Dios nos pide a nosotros los jóvenes. Quizás muchos hoy día dejamos de hacer cosas, pero eso todo lo ve Dios. Y Dios dice que le promete a Jeremías presencia y palabras que van a edificar y una misión en la que Jeremías no va a estar solo. En el capítulo 1, versículo 8 de Jeremías podemos ver que Dios le dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Así es Dios con nosotros. ¿A cuánto de Dios a nosotros nos prometió un propósito? Yo creo que muchos cuando llegaron a la iglesia destrozados, Dios les dijo que cada uno tenía un propósito. A lo mejor a cuántos Dios nos dio una identidad y nos santificó. O sea, inmediatamente cuando llegamos a la iglesia Dios nos dice, yo te aparté. Del momento en que nosotros llegamos a la iglesia, nosotros ya no somos igual al resto de los que están afuera. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Eres mi hijo, yo te elegí. A cada uno de nosotros. Quizás hoy Esteban le dice, yo te escogí, yo te santifiqué. A lo mejor a Josefa le dijo, ¿sabes qué? Te hice mi hijo. Y cuán orgullosos debemos sentirnos de ser hijos de Dios. Y quizás al comienzo, cuando Dios nos dice estas cosas, todo es bonito. Cuando llegamos con el primer amor a la iglesia, a lo mejor, y Dios nos promete cosas, es fácil adorarle, porque Dios está con nosotros. Pero qué difícil se pone cuando comienzan a venir pruebas y comenzamos a dudar de los propósitos de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Y dice que la Biblia relata que las profecías que entregó Jeremías no eran profecías de amor. No era como que Jeremías fuese a predicar y predicara solo del amor y de la bendición. No, dice que Jeremías predicó palabras de juicio para Judá.
porque dice que Dios ya no quería, escuchaba al pueblo, pero dice que el pueblo no quería oír la voz de Dios. Entonces Dios solamente entregó palabras de juicio. Y dice que su propio pueblo natal rechazó el mensaje de Jeremías. Incluso llegó a amenazarlo de muerte. Y todo, ¿por qué? Porque la ciudad de Anatot rompió el pacto con Dios. Y yo buscaba y decía que era romper el pacto con Dios. Y dice que cuando uno rompe un pacto con Dios, dice que Dios quita la protección de nosotros. Y eso hizo Dios con el pueblo de Jeremías. Dice que Él quitó su protección. A lo mejor cuando nosotros rompemos un pacto con Dios, Él nos puede escuchar, Él puede oír nuestras oraciones, pero Él quita la protección de nosotros. Y dice que eso hizo con su pueblo, porque el pueblo despreció los mandatos y los estatutos de Dios. Y por eso dice que Dios ya solamente habló palabras de juicio. Y aquí nos encontramos con el mensaje del día de hoy, cuando ya Jeremías pasan los años y él cae en una depresión muy grande. Dice que él cae en un desánimo a tal punto que él comienza a maldecir el día en que nació. Y dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Incluso maldice el hombre que le da las noticias a su padre. Y dice que Jeremías estuvo 40 años predicándole a Judá. Pero dice que no hubo nadie que lo oyera, ninguna alma. Y dice que su palabra esos 40 años fue unir y venir. Él no vio victoria, él solo vio derrota en esos 40 años. Y en la Biblia nosotros podemos ver que muchos de los profetas, cuando predicaban, era escuchada su palabra. Daniel, cuando predicó, su palabra fue escuchada. Dice que cuando Jonás fue a Nínive, dice que el pueblo se arrepintió. Y dice que Jesús los perdonó, pero este no era el caso de Judá. Dice que Judá no quería escuchar nada de lo que Jeremías decía. Y eso llevó a Jeremías a caer en un desánimo, a caer quizás en una depresión, en una ansiedad. Quizás Jeremías se iba a acostar y decía: ¿qué voy a decir el día de mañana? A lo mejor me van a perseguir, voy a morir. Él comenzó a cuestionarse muchas cosas. Y él comienza a decir: ¿para qué nací? Para ver dolor, para ver sufrimiento. ¿Por qué no me morían? Dice que él se sintió inútil. Quizás cuántas veces nosotros nos sentimos así porque no vemos que Dios haga cosas en nosotros. Pero eso no significa que Dios se haya apartado de nosotros. Dice que Jeremías, aun cuando Dios le había dado todo, dice que él se olvidó de la identidad y del propósito que le dio Dios. Dice que tal fue su desánimo y tal fue su derrota en esos 40 años que él no recordó que Dios lo había elegido. Él no recordó que Dios le había dicho: yo te voy a dar por profeta a las naciones. Él se olvidó de todo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando el ánimo, el desánimo, la derrota, la depresión tocan nuestra puerta? Porque eso es lo que está viviendo la juventud hoy en día. Y no solo la juventud, sino que muchos hermanos, quizás a lo mejor hay hermanos que tienen depresión, hay hermanos que tienen desánimo, pero llegan a la iglesia mostrando una sonrisa. ¿Y qué pasa cuando el desánimo toca nuestra puerta, cuando a nosotros nos toca vivir esto? Dice que Jeremías, la palabra, nos ha apodado el profeta llorón solo porque a él se le ocurrió llorar. Dice su palabra que él fue apodado el profeta llorón porque él lloraba por el mensaje que tenía que entregar. Decía que el mensaje era tan duro que él se conmovía y no quería entregarlo porque él no quería ver al pueblo de Dios a manos del pueblo de Babilonia, porque él sabía que lo que venía iba a ser muy grande. Decía que el pueblo de Babilonia iba a arrasar con el pueblo de Dios. Y dice que a él le dolió entregar lo que venía al pueblo, y Jeremías se entristecía en su corazón. Y cuando Dios nos elige a nosotros, tenemos que entender que en el camino van a haber bendiciones, pero también el camino no va a ser fácil. Eso lo podemos ver, ni siquiera para Jesús el camino fue fácil. Jesús, tenemos un claro ejemplo que él ya vivió todo esto. Él vivió a lo mejor tristeza, él vivió soledad, todo lo que nosotros hoy en día estamos viviendo, Jesús ya lo vivió. Y él puede entendernos perfectamente. Y la palabra de Dios dice que Jeremías no quería ser un profeta, pero Dios lo escogió.
Y cuando Dios nos escoge a nosotros, por más que nos queramos apartar, dice que Él va y nos devuelve a sus caminos. Aunque a lo mejor nosotros no queramos hablar la palabra de Dios, Él nos va y nos dice, no, tú tienes que hablar la palabra de Dios porque tú eres elegido. Yo te elegí. Y cuando uno es elegido por Dios, tiene que solamente confiar en Él, así como dice Mateo 22:14, Él nos recalca que dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y esto aplica tanto como para la vida espiritual como para la vida terrenal que nosotros llevamos. A lo mejor muchas veces se nos van a dar muchas oportunidades, pero llegar hasta el final solamente con algunos pocos. A lo mejor muchos nos congregamos, porque la meta es solo una, llegar un día a las moradas que Dios nos ha preparado. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a llegar? Y dice que Jeremías pagó el precio por no ser igual. Él no era igual a los otros jóvenes. Él pudo haber quizás vivido una juventud normal, pudo haber tenido amigos, pudo haber hecho su vida, pero dice que él no pudo. No pudo hacer su vida porque dice que él tenía una misión. Y tan grande era su misión que dice que Dios le dice que él no se va a poder casar ni tener hijos. Porque lo que venía era tan grande que Dios le prohíbe eso. Y a lo mejor muchas veces a nosotros como jóvenes nos va a tocar pagar el precio por no ser igual. Jeremías sufrió humillaciones. Dice que cada vez que iba a predicar él sufría humillaciones, sufría burlas. A Jeremías lo golpearon, fue encarcelado. Y a nosotros, yo me preguntaba y decía, a nosotros, ¿qué nos ha tocado vivir por entregar el mensaje de Dios? ¿Hemos pagado nosotros un precio por predicar? Yo no sé si alguno de mis hermanos a lo mejor ha salido a predicar y le han pegado, lo han encarcelado como lo hicieron con Jeremías. Yo creo que ninguno ha pagado tal precio. Y cuando uno pasa por el desierto como lo pasó Jeremías y muchos profetas más en la Biblia, uno tiene que tocar fondo. Porque es necesario pasar por el desierto. Y va a haber un momento en donde a lo mejor vamos a tener escasez, vamos a tener desánimo. Muchas veces vamos a ver que nuestras oraciones no son contestadas. Pero es necesario pasar por el desierto para que nosotros entendamos que de la única persona que dependemos, mi hermano, es solamente de Dios. Jeremías tuvo que pasarlo. A lo mejor muchas veces Dios te va a prometer un buen futuro. A lo mejor usted va a entrar a la universidad, Dios te va a dar un trabajo y uno va a estar bien. Pero muchas veces va a venir esto y a lo mejor Dios nos va a tener que hacer pasar pruebas para que nosotros entendamos que dependemos solamente de Él. Que Él puede tener un propósito para nuestras vidas, pero Él también nos tiene que hacer pasar por pruebas para que nosotros confiemos en Él. Y a lo mejor yo decía, a veces Dios no hace algo por nuestro entorno. Dios pudo haber hecho algo por las circunstancias en las que estaba pasando por Jeremías, pero a Dios no le interesaba eso. A Dios le interesaba hacer algo en la vida de Jeremías. Porque si Él hacía algo en las circunstancias que estaba pasando Jeremías, iba a ser momentáneo. Mas lo que Dios iba a hacer en Jeremías iba a ser eterno. Y a lo mejor muchas veces nosotros llegamos mal, a lo mejor en nosotros al haber alguna enfermedad y pedimos que Dios se lleve nuestra enfermedad. A lo mejor estamos pasando por una prueba, a lo mejor el jefe de hogar no tiene un trabajo por varios meses y lo único que queremos es que Dios responda a nuestra oración. Pero a lo mejor a veces es necesario pasar por eso. ¿Cuántas veces a lo mejor Dios nos sana al enfermo, pero transforma su vida? Porque lo que importa es la vida de uno. A lo mejor muchas veces no vas a estar sin trabajo, pero ha faltado en promesa. No va a faltar porque es la promesa de Dios. Y dice que si Él provee para las aves del cielo, ¿cuánto va a proveer para nosotros que somos hijos? Que somos sus elegidos. Y esto fue lo que le pasó a Jeremías. Y el desánimo y la depresión de Jeremías no fue porque a lo mejor él cometió un pecado, porque a lo mejor él cometió un error. No, dice que solamente fue porque él dejó de confiar en el Señor. Él no vio nada. A lo mejor muchas veces como jóvenes, como hermanos, vamos a pasar una prueba y eso no significa que hayamos cometido un error. No significa que hayamos cometido pecado o digamos, oh, el hermano le está pasando mal, que quizás qué pecado cometió. No, no es necesario cometer un pecado para caer en desánimo, sino que a veces caemos en esto solamente porque nos olvidamos de lo que Dios tiene con nosotros.
Y tal fue el desánimo de Jeremías que más adelante podemos ver que en Jeremías capítulo 15, versículo 18, él le reclama a Dios. Y él le dice, ¿por qué tengo que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Dice que en su momento más oscuro, hasta Jeremías llega a cuestionar la fiabilidad de Dios. Dice que él sintió como que Dios era un arroyo engañoso que se secaba cuando más lo necesitaba. Y yo meditaba en esto y decía, quizás cuánto hemos pensado eso de Dios alguna vez. ¿Cuántos alguna vez en nuestros momentos más difíciles le hemos dicho al Señor que nos ha decepcionado? ¿O cuántos, cuando estamos pasando por las pruebas, sentimos lo mismo que sintió Jeremías? Que Dios se secaba cuando más lo necesitábamos. Pero sabe que Dios nunca se aleja de nosotros. Dice que Él inmediatamente en el siguiente versículo le dice a Jeremías, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Dios no dejó desamparado a Jeremías. Jeremías cuando le reclamaba a Dios, Él inmediatamente le respondía. Y cuán importante era este versículo porque yo decía, qué importante es volvernos a Dios en nuestros momentos difíciles. Aún cuando tenemos aflicciones, aún cuando tenemos desánimo, aún cuando no tenemos ganas de venir a la iglesia, qué importante es volvernos a Dios. De reconocer que Él es Dios. De confiar que Dios es el Dios de Israel. Y que Él puede devolvernos nuestras fuerzas. Y lo que le decía a Dios a Jeremías era un llamado al arrepentimiento. Era un llamado también a la restauración, porque Jeremías estaba frustrado, pero Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Vuelva a tu postura inicial, vuelva cuando yo te di una identidad, vuelva cuando yo te di un propósito, porque por algo Dios lo dio y cuando Dios a nosotros nos da un propósito y nos da promesas, Dios las cumple. Las puede cumplir quizás en un mes, en un año, pueden pasar 10 años, pero dice que la promesa de Dios se cumple. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, se va a cumplir tarde o temprano. ¿Y nosotros qué podemos hacer cuando el desánimo toca nuestra puerta como la tocó Jeremías? Y haciendo un resumen, nosotros tenemos que primero recordar nuestra identidad. Tenemos que recordar que Dios nos eligió entre millones de personas. Él nos escogió a nosotros, Él puso la vista en nosotros. Amén. A lo mejor muchos llegamos en malas condiciones, pero Dios puso la vista en nosotros. Y nos dijo, ¿sabes qué? Tú eres elegido, yo te traje con un propósito y tú eres mi hija. Dios nos hizo sus hijos. Amén. También tenemos que entender que mucho antes que nosotros nos formáramos, Dios ya nos conocía. Nosotros no lo conocimos a Él, dice que Él nos conoció a nosotros. Amén. Y que Él nos dio un propósito. Y también como jóvenes, como hermanos, no tener en poco nuestra juventud, sino que vivamos con un propósito, sea cual sea el propósito que Dios le dio a usted, viva con ese propósito. Dios le entregó dones, Dios le entregó talento, utilice sus dones y sus talentos para vivir para Dios con un propósito. Y también debemos tener disponibilidad y obediencia, aun cuando nosotros haya miedo. A lo mejor muchas veces nos van a enviar a hacer algo y muchas veces tendremos que ir a darle un mensaje de ánimo a otra persona, pero debemos tener obediencia porque dice la palabra que en la obediencia hay ganancia. Y nunca tener miedo porque así como Dios se lo dijo a Jeremías, nos lo dice a nosotros. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y cada uno de nosotros hoy quizás nos podemos identificar con Jeremías. A lo mejor podemos estar viviendo un desánimo sin que nadie se dé cuenta. Podemos estar viviendo a lo mejor una depresión y nadie se da cuenta, pero el único que se va a dar cuenta es Jehová Dios. Él va a estar ahí para levantarlo como lo hizo con Jeremías. Porque saben que la Biblia no se trata de libros de profetas, de mujeres fuertes, sino que también se trata de personas que fueron débiles, de personas que estuvieron rotas, pero dice que Dios jamás las abandonó. Y a lo mejor si hoy estás cansado, si hoy estás confundido, sin fuerzas,
recuerda que ellos también estuvieron así, pero Dios los fortaleció. Amén. Y la Biblia nos relata que no solo Jeremías vivió depresión, que no solo Jeremías vivió ansiedad, sino que hubo muchos más personajes en la Biblia que vivieron así. La Biblia nos relata que hubo una mujer del flujo, que bien lo relataron mis hermanos de Mercedes Baja, que fue excluida de la sociedad, que tal era su angustia y su depresión porque la gente la apartaba diciéndole que era inmunda. Pero la sociedad la clasificaba así, no Dios. Y ahora yo quiero que ustedes conozcan a esta mujer. Yo soy la mujer del flujo de sangre, la cual padecí 12 años una enfermedad. Y la sociedad decía que yo era inmunda, que nadie se acercara a mí. Muchas veces busqué soluciones, gasté dinero y nada. Más un día escuché hablar del maestro, el hombre que hacía soluciones, el hombre que hacía milagros. Y un día él estaba entre toda la multitud. Y yo dije, ¿cómo puedo llegar a él? Dije, si tan solo tocar el manto del maestro, seré sana. Y en ese momento me arrastré por el piso y me tiré en medio de toda la gente y toqué el borde del maestro y fui sana y salvada. Y él no solamente sanó mi enfermedad, sino que también sanó mi corazón. Dios bendiga esto. A lo mejor, tal como pasó con la mujer del flujo, la sociedad te puede catalogar de muchas cosas. A lo mejor a la mujer del flujo la catalogaban como inmunda, pero a Dios no le importó cuando ella le tocó el borde de su manto. A Dios lo que le importa es tu alma, el que tú no caigas en desánimo. No importa, como yo le decía, lo que digan los demás, cuando lo importante es lo que Dios haga en la vida de cada uno. Dice que no solo la mujer del flujo sufrió desánimo, sino que hubo un hombre que fue perseguido por una mujer malvada en la Biblia. Dice que fue perseguido por Jezabel porque esta mujer quería matarlo. Ahora yo le digo, ¿quién era ese hombre? Elías, ¿dónde estás? No, acá, ándate. Yo soy Elías, que se encontró acá por entregar el mensaje de Dios. Fui perseguido por Jezabel, quien quería matarme. Me sentí solo y con miedo, pero Dios siempre estuvo conmigo. Amén. La Biblia también nos relata que Elías, uno de los profetas, al igual que Jeremías, él solo le pedía a Dios que lo matara. Tal era su depresión que dice que él huyó al arroyo de Querít porque le tuvo miedo a una mujer. Pero dice que una vez que Elías huye del arroyo y se va a esconder al monte, dice que él no fue a cualquier monte. Dice que ese monte era la misma presencia del Señor. Y Dios le dice a Jeremías en 1 de Reyes 19:18, yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Elías no estaba solo. Jeremías tampoco estaba solo. Y Dios nos vuelve a recalcar que Él está con sus hijos y Él no los abandona. La Biblia también nos relata de que hubo una mujer que hizo un gran acto de devoción, de humildad y de adoración. También sin importar que dijera la sociedad. Y tan grande fue su acto que dice que Jesús dijo, ¿saben qué? Voy a honrar a esta mujer. Y voy a hacer que ella quede destacada en la Biblia. ¿Y quién será esa mujer? Yo soy la mujer del alabastro. Derramé el perfume puro de nardo puro, a los pies de Jesús. Cuando supe que Jesús iba a estar en la casa con unos discípulos y con unos fariseos, quise interrumpí esa reunión y no me importó, aunque tenía un poco de temor, no me importó y interrumpí esa reunión de hombres. Me saqué mi manto y ungí los pies de Jesús con el perfume de alabastro. Le enjugué sus pies y con mis lágrimas también lo enjugué con mi pelo. Señor, yo solo te quiero honrar, el Rey de Reyes, Señor.
Dios bendiga a la mujer del alabastro. Dice que esta mujer entró a interrumpir una reunión que era solo de hombres. Y dice que esta mujer fue juzgada por Judas. Dice que Judas la cuestionó por qué derramaba un perfume tan caro. Y dice que a ella no le importó lo que dijera la sociedad. Ella rompió protocolos, tal como lo hacemos nosotros hoy en día para entregar lo mejor para el Señor. La Biblia también nos relata que hubo un hombre que, al igual que Jeremías, perdió el ánimo y le pedía a Dios que le quitara la vida, porque había un pueblo que era muy duro y no entendía nada, que Dios los había librado de la mano de Faraón, pero ellos seguían adorando a dioses paganos. ¿Quién era este hombre? Yo soy Moisés. Yo sufrí, yo me estresé por culpa de un pueblo idólatra, hasta el punto de querer quitarme la vida. Pero aún en esos pensamientos, Dios me cubrió. Dios me ayudó a quitarme esos pensamientos. También tuve que luchar contra mi propio entorno, un entorno idólatra, con tentaciones. Pero aún en medio de esa idolatría y de esas tentaciones, Dios me cubrió y me quitó toda tentación que el diablo quería poner en mí. Amén. La Biblia también nos relata que Moisés tuvo depresión. Al igual que Jeremías, él creció en un entorno en donde el pueblo de Israel había visto la mano de Dios con ellos. Que Dios había visto que Él los había librado, pero dice que el pueblo se volvió a sus ídolos. Y esto llevó a que Moisés le dijera a Dios que ya, le dice, te ruego que me mates y si he hallado gracia ante tus ojos y que yo no vea mi propia desgracia. O sea, llegó a tal punto que él también le había pedido a Dios que le matase. Y también hubo una mujer en la Biblia que mientras Jesús viajaba de Judea a Galilea y pasó por Samaria porque le era necesario, porque como yo le decía, no hay casualidades en Dios, todo es con un propósito. Y dice que a él le era necesario pasar por Samaria. Y dice que cansado se sentó junto al pozo de Jacob mientras sus discípulos iban por comida y se encontró con una gran mujer. ¿Quién era esta mujer? Yo no voy a decir mi nombre, pues me da vergüenza decirlo. Pero ese día, ese bendito día, mi vida cambió. Ya no podía ser una mujer más de burla. Ya mi vergüenza ese día Jesús la vino a quitar. Él no miró mi condición. Él no miró mi tristeza. Él no miró que a lo mejor las demás nadie se quería juntar conmigo. Él miró mi corazón. Y en mi corazón encontró algo tan maravilloso, que encontró la verdadera adoración. A los pies un día llegó.
mas vosotros llegasteis perdidos. Mira, los apuntaron, también perdieron su identidad, pero llegaron ¿a quién? A Jesús, el Rey de Reyes, la roca, al Verbo hecho carne, al Dios de todas las cosas, Señor de señores. Ahora yo te levanto, hija mía, no serás más avergonzada. Has derramado todo lo que tenías para Jesús. Ya no te perseguirán por mi mensaje. Tu fe te ha sanado. Ya no tendrás más cargas y angustias. Porque yo les daré una nueva identidad y los llamaré así, hijos de Jesús. Dios bendiga a cada uno de los personajes que ha pasado adelante. Yo no sé si lograron reconocer a la última mujer, pero fue la mujer samaritana. Dios tenía un propósito con ella. Y hoy Dios tiene un propósito con cada uno de los jóvenes que están aquí, no solo de los jóvenes, sino que de los hermanos que han llegado. Dios bendiga su mensaje el día de hoy. Dios bendiga el mensaje en cada uno de sus corazones. Que su vida se pueda ir bendecida, así como la mía también se va bendecida, y que nos podamos seguir gozando en lo que resta del culto.